Amada, dice el Salmo 27, escrito por el rey David: Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su santo templo. Pon atención en el versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Amada, una de las emociones que experimentamos más negativa, destructiva y peligrosa, puesto que es contraria a la fe, es el temor. La Sagrada Escritura nos habla acerca de 4 temores, y de estos 4 temores que menciona, solo uno es positivo, el temor de Yahweh. Pero esto no se refiere a tenerle miedo a Dios, ya que el miedo a Dios nos hace alejarnos de Él, mientras que el temor de Yahweh nos hace buscarle, agradarle y sobre todo obedecerle. Vamos a hablar acerca de los otros 3 temores que existen y la respuesta que el Ruach HaKodesh nos da a través de la Sagrada Escritura para vencerlos. Número 1. Tenerle temor a algún hombre, o sea, a cualquier persona de esta tierra. Puede ser miedo a algún gobernante, político, policía, delincuente, o enfocándonos a nuestra área, a nuestro propio esposo, a su abogado, a la suegra, a la familia, a la otra mujer, en fin, a lo que hacen y dicen, a lo que pueden ser capaces de hacer, pensar y actuar, y que creemos puede causar la destrucción o más dolor en nuestro matrimonio. Podemos tener miedo al abandono de nuestro esposo, a que nos rechace, nos quite a nuestros hijos, nos manipule, domine o incluso golpee y maltrate. Número 2. El temor a las circunstancias de la vida. Si voy a tener para comer, la situación de la pandemia, si tendré trabajo, si ocurre alguna catástrofe, miedo a que me roben, a que mis hijos sufran o les pase algo, miedo a la enfermedad o incluso a la muerte. Número 3. En último lugar, el temor a nuestro enemigo espiritual, Hasatán, a que si una casa está embrujada, a una habitación muy oscura, a los ruidos extraños, a que nos hagan brujería, etc. Debemos saber que en el momento en que cualquiera de estos 3 temores negativos aborda nuestra alma, la fe sale inmediatamente. Entonces quedamos totalmente vulnerables, dependiendo de las circunstancias, y el cuerpo, o sea, las emociones, comienzan a gobernarnos. El temor es tan destructivo y tan peligroso que nos llega a paralizar. El temor te impide hacer cosas que podrías hacer, pero no haces. Decisiones que debes tomar, pero no tomas. Palabras que debes pronunciar, pero no lo haces. Acciones que debes ejercer y te quedas inmóvil. No avanzas, no creces, permaneces en lo mismo, aun cuando esto implique que estés en algún peligro emocional, espiritual o físico. Cuando los Estados Unidos se encontraban atravesando la peor crisis económica de su historia en marzo de 1933, llamada la Gran Depresión, su presidente Franklin dijo estas palabras al pueblo norteamericano: el más grande problema que atravesamos no es la crisis económica, sino el temor que se ha apoderado de la gente. Actualmente, la ciencia médica nos da testimonio que el temor es una emoción que afecta el sistema cardiovascular, hace que palpite más rápido el corazón, afecta el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Además, produce profundos desórdenes psicológicos, lo que afecta los nervios, el estado de ánimo y el carácter de la persona. El temor es un sentimiento muy dañino y destructivo. El temor, amada, no es más que una anticipación emocional e intelectual de ser dañada o lastimada. En los procesos de restauración matrimonial es muy común ver mujeres presas del sentimiento de temor.
¿qué voy a hacer ahora? ¿Y si me abandona definitivamente? ¿Y si tiene otra? ¿Será mejor que yo? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? Si lo perdono, ¿me lo hará de nuevo? Si lo denuncio, ¿me va a ir peor? No podré sola. Me va a quitar a mis hijos. No me va a alcanzar. Mi matrimonio va a acabar, etc. Vemos que en realidad es una anticipación emocional, solo en tus pensamientos, donde imaginas lo que pasará y cuánto te afectará, que vas a sufrir, que vas a ser lastimada o dañada. Es sentir que lo peor va a ocurrir, que van a afectarte a ti o tal vez a tu familia. Me dijo que no me ama, ahora sí ya lo perdí. ¿Y qué haré? ¿A dónde iré? ¿Cómo sobreviviré? Etcétera. Ante estas emociones o circunstancias que enfrentamos, es común que el temor se manifieste en el área física y experimentemos temblor, palpitaciones y perturbación mental que nos roba la capacidad de actuar de manera sabia, de la manera que Yahweh ordena. Por supuesto, también existe la posibilidad de tomar decisiones motivadas por el temor, pero siempre serán torpes y equivocadas. Todos los seres humanos, amada, experimentamos diferentes circunstancias, más en las áreas que implican e involucran los sentimientos y emociones de manera tan profunda como lo es el matrimonio y la familia. Pero Yahweh asegura que podemos vencer nuestras emociones para pensar, actuar, hablar y decidir conforme al Espíritu de Dios, quien nos guía hacia el camino correcto y la restauración, o basadas únicamente en nuestros instintos a causa del miedo. Encontramos en la Sagrada Escritura el ejemplo de varios hombres y mujeres que al fin humanos también experimentaron el temor. El rey David fue uno de ellos. Tuvo temores a causa de la gran cantidad de enemigos que tenía. David estaba rodeado de gente perversa. Sus propios hijos lo traicionaron y humillaron. La desintegración de su familia, la rebelión de sus hijos, la guerra, todas estas situaciones hacían que, como cualquier ser humano, David tuviera temor. Pero él sabía que no podía seguir sirviendo a Yahweh y al mismo tiempo vivir preocupado por toda la serie de problemas que le rodeaban. Él sabía que debía seguir a Dios, hacer su voluntad, es decir, echar fuera el temor para activar su fe y cumplir con lo que Yahweh le encomendaba. ¿Cuál es el llamado que el Todopoderoso te ha hecho? ¿Has escuchado el llamado a restaurar tu hogar? El Todopoderoso hace este llamado a todas sus hijas sin excepción, pues Él sabe que únicamente sus hijas estarán dispuestas a pagar el precio de la victoria, al igual que Yahshua venció. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificada, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor te ha dado un ministerio, tu matrimonio, tu familia, tu casa. ¿Cuál es su condición? Estás aquí seguramente porque no es muy buena o tal vez está totalmente destruida. Sea cualquier circunstancia por la que estés atravesando, Yahweh respalda la fe de sus hijas. Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué promesas te ha hecho? En los estudios bíblicos de este ministerio descubrimos muchas promesas referentes a nuestra vida personal, matrimonial y familiar que sin duda el Todopoderoso desea cumplir en tu vida. Pero ¿son estas las que ocupan tu mente o únicamente te encuentras mirando la destrucción, la devastación, lo que hace el enemigo en tu vida, en tu salud, en tu familia y matrimonio, preocupada, afanada, angustiada, llena de miedo? David, como comentamos, al igual que cualquier ser humano, también experimentaba estos sentimientos, pero él era hijo de Dios, como tú y como yo, y supo encontrar la clave para vencer. No permitió que ninguna de estas emociones lo dominara. No podemos evitar tener emociones, bella. Va a haber enojo, miedo, frustración, angustia, celos, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Pero no debemos permitir que ninguna de estas emociones dañinas nos controlen y dominen. David sabía
que el temor le impediría hacer la obra de Dios, porque el temor es lo opuesto a la fe, y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que la que viene a Dios, la que se hinca, la que adora, la que ora, la que ayuna, la que asiste a una congregación o es parte de un ministerio, la que escudriña su palabra, crea. Debemos creer en Dios, no solo creer en Él, sino creerle a Él, y también confiar que Él es galardonador de aquellas que le buscamos, tal como cita la Escritura en Hebreos 11:6. O sea, que Él recompensa y premia nuestra confianza en Él cuando decidimos de una vez por todas echar fuera de nuestra vida el temor. Examinemos el camino maravilloso que le fue revelado a David en el Salmo 27 para liberarse del temor y la forma en la que Yahweh quiere que nosotras lo enfrentemos también. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para devorar mis carnes, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Observamos que en primer lugar, todos los seres humanos, incluidos nosotras como hijas de Dios, vamos a atravesar crisis morales, familiares, físicas y económicas. Pero la forma en que las enfrentemos da testimonio de nuestra fe. Y la fe bella debe actuarse para que sea verdadera, según nos dice la Escritura en Santiago 2, 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Cuando somos hijas de Dios, la manera en que enfrentamos la crisis, o sea, la traición, el abuso, el adulterio, la mentira, la manipulación, el divorcio, la separación, la situación con nuestros hijos, etc., manifiesta si en verdad creemos en lo que Dios está haciendo y hará, por lo que no hay lugar al miedo y la preocupación en nuestro ser. Y los ángeles se vuelven testigos de la cantidad de fe que tenemos en Yahweh. ¿Cuál era el secreto de David? Lo dice el versículo 1. Dios era su luz. ¿Sabías que a pesar de los esfuerzos científicos aún no se puede definir qué es la luz? Protones, electrones, partículas subatómicas viajando a 186,000 millas, 300,000 kilómetros por segundo, según la ciencia. Aún a pesar de estas determinaciones, no es absoluto, porque fuera del espacio, la luz tiene otra dimensión y otra velocidad. Por eso, en nuestra limitada intelectualidad humana, decimos años luz. Es curioso que en la actualidad ningún científico pueda definir con precisión lo que es la luz, pero en la Sagrada Escritura, específicamente el libro de Job, leemos que la luz viaja mientras las tinieblas son estáticas. Qué interesante que hace casi 4,500 años el libro de Job nos diera esta revelación. La luz viaja, las tinieblas son estáticas. Yahweh es luz, y cuando entra a nuestra vida, forzosamente iniciamos un camino en el cual siempre vamos hacia adelante, caminando, avanzando, sin detenernos jamás hacia la meta del supremo llamamiento de Yahshua HaMashiach, tal y como dice Filipenses 3, del 13 al 14. Antes de recibir a Yahshua en nuestro corazón, estábamos en tinieblas, estancadas, dando vueltas solamente, tal como los israelitas en el desierto, sin llegar a ningún lado, probando de todo, los gurús, la brujería, las terapias, las pastillas, las religiones, etc. Pero llegamos a Cristo y encontramos un camino, un viaje que tiene una meta, un propósito. Y no se trata de la restauración matrimonial en sí, sino de crecer espiritualmente, de vivir en santidad para agradar a Yahweh y que todo lo demás, incluyendo nuestra restauración matrimonial y familiar, venga por añadidura. Yahweh es luz,
Y no es casualidad que David, al decir que Dios es su luz y no tendría miedo, es porque las tinieblas producen exactamente lo contrario. Si entras a una cueva donde no hay luz, la oscuridad te impedirá ver todo lo que hay. Pero si alguien te da una lámpara, su luz romperá las tinieblas. El miedo, que está en tinieblas, en el momento que llega la luz, sencillamente desaparece, porque la luz alumbra el camino. Y cuando tenemos a Yahweh como luz, porque Él es luz, las tinieblas comienzan a hacerse a un lado, a disiparse. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mientras más leo la palabra, más luz entra a mi vida y más tinieblas salen. Todo lo que opera en las tinieblas huye, desaparece. El dolor, la angustia, la desesperación, la ira, la depresión, la ansiedad y sobre todo el temor. Todo por la llegada de la luz. Esta es la razón por la cual David dice que no va a tener miedo, ya que cuando vivimos en comunión con el Eterno, nos levantamos en la mañana, tenemos un tiempo con Él, leemos la Sagrada Escritura y las promesas maravillosas que tiene para nosotras, no tenemos miedo del día ni de lo que acontezca, de lo que diga la gente, de las amenazas, la persecución, etc. Porque una fuerza supranatural está dentro de mí diciéndome, yo te alumbro. Pero si yo apago la lámpara y escojo vivir sin su luz y tomar decisiones así, en medio de la oscuridad, en mi vida personal, en mi matrimonio, ante los problemas con mis hijos, entonces voy a caer en hoyos, en trampas, voy a equivocarme, a lastimarme y experimentar las consecuencias de ello, porque la única luz que alumbra este mundo es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una lámpara que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la Sagrada Escritura que nos alumbra y su luz nos está transformando bella. Ya no tenemos miedo. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos el amor maduro, el de Yahweh. Las mujeres que hemos madurado en este amor, echamos fuera el temor. En el original griego dice tormento, o sea, que hay castigo a la que teme. Viene junto, acompañado, nosotras mismas lo permitimos. No guardamos rencor entonces, perdonamos, ya que el amor se perfecciona en el perdón. Soy madura en el amor. Una persona rencorosa, una persona amargada, es una persona estancada en las tinieblas, y estas son las personas que más temen. Primera de Juan 2:18. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este pasaje quiere decir que nosotras vamos abandonando cada día más las tinieblas porque la luz de la palabra nos ilumina. Ahora ya sé cómo debo tratar a mi esposo, a mis hijos, a mis semejantes. Ya sé cómo debo responder. Ya puedo ver la verdad. Ya no hay temor en mi vida. Las tinieblas van pasando. Ahora veo con los ojos nuevos que Yahweh me ha dado. Ya conozco lo que opina Dios acerca del matrimonio. Conozco su ley, o sea, puedo ver el camino. La luz de la Sagrada Escritura va guiando mi vida, mi destino, y la que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aún se encuentra en tinieblas. La que se amarga está en tinieblas. La que guarda rencor está en tinieblas. Y la que teme también se encuentra en tinieblas. Pero nosotras estamos en luz. No albergamos estas cosas para que no se interrumpa nuestra comunión con Dios, y bajo su luz no hay temor alguno. Sigamos con el Salmo. David dijo que no solo Yahweh era su luz, sino también su salvación.
Esta palabra salvación en el original hebreo no solo refiere a la salvación de los pecados, sino también a ser salvados de peligros, de tentaciones, de enemigos, de trampas, de crisis morales, de las maquinaciones del enemigo para mi vida y en este caso mi matrimonio y familia. Quiere decir que mientras yo me encuentre en la luz, el Todopoderoso hará que mis enemigos tropiecen y caigan, porque yo sé que Él es mi salvación, no la gente, no el abogado, mis padres, mis amigos, mi dinero, mi belleza, sino Él, quien va a proveerme la ruta de escape para ser libre de todos los que quieren destruir mi vida. Si yo, por ejemplo, siempre fui celosa, gritona y controladora en mi matrimonio y ahora permanezco en la luz, Yahweh me equipará con lo necesario para que pueda dominarme y actuar de manera sabia ante cualquier circunstancia que me tiente a caer nuevamente. Dice segunda de Pedro 2:9, Yahweh sabe liberar de tentación a los piadosos. Muchas hermanas en el ministerio argumentan que a pesar de saber lo que tienen que hacer según la palabra de Dios para que su matrimonio sea restaurado, simplemente no pueden hacerlo. Se siguen peleando con el esposo, se siguen quejando, siguen sin poder perdonar, en fin. Y esto se debe a que no permanecen en la luz. Toman la decisión de alejarse y caen en las trampas de las tinieblas. Bajo la luz ocurre el milagro de Yahweh que nos transforma en otra persona. Nos dirige, nos brinda la fuerza, el dominio y el carácter necesario para soportar cualquier batalla y vencer. A Isaías, un hombre que también se encontraba rodeado de enemigos que le acechaban y que también estaba lleno de tentaciones, Yahweh le dijo en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy, mi amada, Yahweh te ordena que no temas. Con lazos de amor te pide que tengas confianza en Él y te promete lo siguiente. Serán avergonzados y confundidos todos los que están airados contra ti. Serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Los que guerrean contra ti serán aniquilados y dejarán de existir. Porque yo, Yahweh tu Dios, soy el que sostengo tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te ayudo. Infinitas bendiciones.